Hola, buenas noches. Mi nombre es Xiomara Hurtado, perdón. Soy estudiante del máster en orientación educativa familiar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos recursos que hay o que encontramos para, para basar todos nuestros estudios, nuestros enfoques teóricos en cuanto a la orientación educativa familiar. Hay infinidad de recursos eh, y, y bueno, todos esos recursos se convierten en herramientas esenciales, fundamentales para nuestra labor, para hacer intervenciones familiares eficaces, sí, para tener un desarrollo eficaz, para que todos nosotros los educadores, yo soy educadora, los psicólogos, los psicopedagogos y todos, no, todos los profesionales que estamos inmersos en este mundo de la orientación educativa familiar, pues podamos tener bases teóricas fuertes, ¿no? Un piso bien estructurado, bien fuerte, para que a partir de este pues podamos orientar de manera eficaz, de manera asertiva y, y de manera inteligente tal vez a todas las familias y a todos los estudiantes o a todos los casos que se nos presenten en nuestro quehacer laboral, ¿no? Bien sea el psicólogo en la oficina, el orientador también en su oficina, o el docente, que es mi caso, en el aula, ¿no? Cuando nos encontramos en el aula, encontramos a diario, porque realmente es a diario, un sinnúmero de inconvenientes que, que a veces no sabemos cómo abordar. Y no solo con este máster, sino con todas las herramientas que nos brinda y con lo que hemos encontrado, pues podemos acrecentar nuestras bases teóricas que finalmente son las que nos dan como las herramientas, como lo dije anteriormente, pues para poder hacer nuestro trabajo con eficacia, ¿no? Con asertividad. Entonces, me parece muy importante abordar todas estas herramientas, encontrarlas también, porque, bueno, a veces uno dentro de la cotidianidad de su disciplina busca respuestas para los problemas que se dan, pero a veces no sabe dónde encontrarlos. Entonces, buscando estos recursos, en este caso los libros, bueno, son 5 libros de los que vamos a hablar, los que voy a presentar, y, y bueno, buscándolos realmente encontré que hay muchísimas cosas para leer, hay muchas cosas que uno puede abarcar, hay muchas cosas en las que uno puede abordar y que realmente te llenan como profesional y te muestran eh, un montón de elementos, un montón de herramientas que tienes para usarlo dentro de la cotidianidad de tu vida laboral. Entonces, pues se me hacen bastante valiosas. Como se los dije ahorita, entonces voy a presentarles 5 libros eh, realmente importantes. Vamos a iniciar con el primero. Se llama Familias y Terapia Familiar. Su autor es Salvador Minuchin. Primero fue hecho en inglés, luego hubo una traducción. Eh, bueno, yo sí quiero resaltar algo que encontré dentro dentro de mi investigación, dentro de mi consulta, y es que en España, pues esta parte de terapia familiar y del trabajo de intervención es bastante amplia. O sea, realmente se toman el trabajo de crear material, de hacer investigación eh, y de exportarla, ¿no? Porque, bueno, encontré que hay muchos libros que, que, bueno, como este que primero fue hecho en inglés y fue traducido por una editorial de España, pero también encontré pues muchos libros, muchos PDFs, bueno, diverso material, eh, lo encontré y fue hecho en España.
Entonces, pues me parece que se han realmente tomado la tarea en serio de trabajar con terapia familiar y es algo de admirar porque, bueno, en algunos países, bueno, en algunos no, bueno, en la mayoría de países ahorita el tema de terapia familiar y orientación educativa pues está tomando bastante, el auge es grande, ¿sí? Pero, pero pues hay países que estamos hasta ahora dando nuestros primeros pinitos, como es el caso de Colombia. Yo soy de Colombia y bueno, aquí realmente hasta ahora está empezando, porque esto de la terapia familiar y la intervención eh, se da como ya en la consulta, cuando abordamos un psicólogo, cuando vamos a donde un psicopedagogo, pero, pero pues no se ve así como tan arraigada y no tiene como tantas bases y realmente material pues hay, pero es poco. En cambio pues encontré bastante material de España y de México. En México también parece que hay bastante material para trabajar, para leer. Y bueno, hablemos de este libro, entonces, familias y terapia familiar. Bueno, nos habla un poco de que la terapia familiar ha dejado de ser un proceso experimental que se da únicamente en lugares especializados como clínicas mentales y este tipo de cosas para, para irse a otros escenarios. Eh, ya no lo vemos como este estigma de que una terapia es alguien que de pronto está mal de su cabeza, como lo decimos coloquialmente, o como que se está volviendo loco porque pues el general de la gente lo piensa de esa forma, sino que es algo que se está viendo ya de manera como muy normal, ¿no? Es una modalidad terapéutica que ha tomado bastante auge ahora en los países de habla hispana, como lo decía anteriormente. Entonces, pues nos habla de esto, ¿no? De, de cómo se utiliza la terapia de familia para transformar a las personas, para transformar el entorno, para darles esas bases que necesitan para que la familia luego ande sola. Entonces, nos muestra también el estudio de casos concretos de donde podemos coger elementos para basarnos y poder resolver nuestros propios casos, lo que se nos presenta en la cotidianidad. Entonces pues es una lectura como bien interesante. Este libro me gustó bastante. Em, bueno, el segundo libro es Educación Familiar, Nuevas Relaciones Humanas y Humanizadoras. Bueno, es un libro que nos habla de la importancia de la familia, eh, de que nosotros debemos ser conscientes de que ese rol de importancia que toma la familia o que tiene la familia se debe resaltar eh, un poco más de lo que se está haciendo. Esa cercanía física, esa cercanía afectiva que nosotros tenemos con la familia es de la que aprendemos. Nosotros hablando de personas y de ser seres que pertenecemos a una familia, pues aprendemos es a través del ejemplo. Entonces, este libro lo que busca es resaltar esa educación familiar, resaltar esa importancia que tiene la familia para el desarrollo de un ser integral. Por eso en las palabras claves hay cosas como tan interesantes como educación, pedagogía, relaciones familiares, estilos familiares, em, la libertad, eh, y bueno, la orientación familiar, todo enfocado a esa unidad y a esa importancia, a ese núcleo, a esa célula de, tan importante de la sociedad que es la familia. Porque, bueno, es una,
es una necesidad latente, eh, el hecho de que los profesionales, los psicólogos, los psicopedagogos, los orientadores, los docentes, reclamamos a gritos que vuelva esa educación de la familia a ser así tan arraigada como de pronto lo era hace algún tiempo. Desafortunadamente se ha perdido por los nuevos estilos parentales que, que son la demanda hoy en día, eh, padres muy permisivos, en fin, cantidad de cosas. Y, y bueno, es un, es un grito en el silencio en donde se reclama esa autoridad familiar y esa educación familiar. Entonces esa educación familiar no se debe dejar o no se debe relegar o delegar más bien, no se debe delegar a otras instancias como el colegio, como la sociedad, como los amigos. No, es la educación, la primera instancia, la primera instancia de educación es la familia y por tanto, pues tiene que verse así. Entonces es un libro bastante interesante. Realmente este es de los que más me ha gustado hasta el momento. Vamos con el tercero. Vocabulario básico de orientación y terapia familiar. Bueno, debo decir que es un libro que estaba dentro de los ejemplos que nos ponían y dentro de la bibliografía recomendada para esta asignatura. Pero pues yo quise abordarlo porque me parece muy interesante, o sea, desde el título hasta llegar a abordarlo y llegar a leerlo y llegar a entenderlo, porque precisamente nos habla de ese vocabulario básico de orientación y terapia familiar que todos los orientadores o todas las personas que estamos inmersos en esto debemos manejar. De pronto para los psicólogos o para los psicopedagogos es un poco más fácil eh, pues abordar o tener una terminología como más técnica. Pues, pero pues para los docentes, como lo soy yo, pues empezar a entender este vocabulario, empezar a conocer y a trabajar cada tema, cada palabra, entonces pues resulta bastante interesante porque pues estamos como, o en mi caso, repito, em, conociendo, ampliando el vocabulario. Entonces me pareció fabuloso. Es conocimiento, es orientación, es conocer las modalidades, es conocer las realidades. eh, bueno, en fin, me gustó eh, bastante este libro, pues porque nos muestra la terminología, perdón, apropiada del modelo sistémico, ¿no? Que es pues, como el pilar en este momento. Eh, el cuarto libro, el cuarto libro se llama Familia y Desarrollo, Intervenciones en Terapia Familiar. Dentro de las palabras claves que también me parecen importantes para resaltar en este libro, escogí corriente sistémica, familia latinoamericana, familia y sus elementos, relaciones y organización. Entonces, es un libro de un autor mexicano que aborda todo el contexto familiar y habla desde la evolución, eh, la, desde los inicios de la familia y bueno, la evolución que ha tenido en estos contextos tan cambiantes. Bueno, él lo enfoca mucho más a lo que es una familia mexicana, pero, pero en sí aborda la realidad latinoamericana. Entonces muestra que a partir de la ciudad, de la región, del pueblo en el que se viva, pues el contexto familiar, las creencias, las vivencias, todo cambia, todo es cambiante.
lo muestra desde una perspectiva sociológica, antropológica. Entonces, es bastante interesante. También hablan acerca de como la disolución de la disolución de la estructura social que se ve en este momento, ¿no? Entonces, es un abordaje como bien característico y pues bien importante porque se analizan todos los elementos de la familia, las relaciones, la organización, eh, bueno, la organización de la familia, de los individuos que la componen, los roles de cada persona, en las familias latinoamericanas. Aunque pues dentro de las clases que yo he podido tener hasta ahora en el máster, me doy cuenta que las realidades de Latinoamérica pues sí son un poco diferentes a las europeas, pero realmente son muy similares. Entonces, familia es familia, eh, aquí y en todo lado, es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad, que sí, que dependiendo de la provincia, de la región, cambian las costumbres, pero los roles siempre van a estar establecidos. Entonces, pues nos habla de la familia latinoamericana, pero pues por lo que he podido entender, ver y comprender, pues las familias europeas también como que tienen estas mismas características, estas mismas, eh, como que las problemáticas son similares, ¿no? Eh, y bueno, el último libro entonces es Terapia Familiar hoy en día. Eh, bueno, es un libro que habla del mundo de lo sistémico. Eh, es un libro que ofrece un lenguaje claro, es un lenguaje sencillo, va dirigido a personas que están inmersas en este mundo hace muchísimo tiempo y se manejan supremamente bien dentro del contexto, como para las personas que también estamos iniciando, como para que lo comprendamos. Entonces el lenguaje es muy sencillo, como que llega a los experimentados y a los novatos, entonces es bastante interesante también. Eh, el libro da explicaciones, el libro muestra estrategias aplicables en los diferentes contextos, en las diferentes realidades, eh, en lo que es la familia, en los problemas que se les pueden presentar a las familias, eh, en cuanto al enfoque sistémico. Entonces, pues es un libro que también me pareció bastante interesante. Y hay una palabra clave dentro de estas, valga la redundancia, dentro de las palabras claves, y es la investigación. Entonces hay como mucho fundamento teórico, investigativo, eh, que da herramientas reales, bases pues para poder abordar todo lo que es esta rama de la orientación educativa familiar. Y bueno, yo quise sacar una conclusión, pues es bastante general, pero sí me pareció interesante eh, decir que pues hay una amplia gama de recursos para basar los estudios de orientación educativa familiar. Dentro de las búsquedas que yo hice dentro de la investigación, no solo encontré libros, encontré PDFs, encontré artículos, encontré videos, encontré blogs, un montón de herramientas que enriquecen los fundamentos teóricos de esta práctica. Eh, y pues bueno, está en la praxis del orientador el optar por abordarlos, por entenderlos, por acrecentar su conocimiento y su formación para tener una mejor aplicación dentro de la cotidianidad. Entonces, bueno, esa era mi conclusión. Muchísimo material
quise resaltar esos 5 libros porque dentro de todos los que encontré me parecieron supremamente interesantes por el abordaje que le dan a los temas y, y bueno, esta es mi conclusión. Hay muchísimos, una amplia, como lo escribo ahí, hay una amplia gama de recursos, eh, hay de dónde escoger y bueno, si existe el tiempo y la disposición, hay un montón de cosas por hacer, por leer, por entender, para crecer como profesionales y para enriquecer nuestro quehacer. Gracias.